Emocionante descubrimiento. Empleada protege a niña de 8 años en silla de ruedas y revela secreto oscuro. Laura, con su corazón valiente y grandes sueños, siempre ha estado dispuesta a todo por su familia. A sus 35 años, trabaja como empleada doméstica en una casa de clase alta, donde el lujo brilla en cada rincón, pero su verdadero tesoro queda en un pequeño departamento en su barrio de la Ciudad de México. Su hija de 12 años, la que la llena de orgullo y miedo a la vez, enfrenta la turbulencia de la adolescencia, y Laura no puede evitar preocuparse por ella. Su vida, marcada por arduos días de esfuerzo, da un giro inesperado cuando comienza a cuidar de Sofía, una niña de 8 años que se desplaza en silla de ruedas. Desde el primer día, la conexión entre Laura y Sofía es mágica. A pesar de las diferencias, sus risas resuenan en el aire como campanas. Laura recuerda su niñez, llena de juegos y risas, y anhela que Sofía también tenga la oportunidad de vivir momentos felices y libres. Pero la realidad, cruel y desalmada, asoma su sombra. Sofía se convierte en el blanco de burlas en la escuela. Laura siente el dolor como si lo llevara en su propia piel, recuerda las heridas que deja el rechazo y cómo anidan en el alma. Un día, una serie de ataques verbales a Sofía destrozan su autoestima, dejándola devastada. Laura, al ver a la pequeña llorando, sintió el corazón apretado y el fuego de la indignación. No puedo quedarme de brazos cruzados, se dice. Entonces decide enfrentar a los padres de los que atacaron a Sofía. En una reunión escolar, con la respiración contenida y el corazón latiendo con furia y valentía, Laura expone no solo el sufrimiento de Sofía, sino también un secreto que el tiempo había mantenido en la penumbra, su propia experiencia con el acoso. Soy más que una empleada. Soy una madre que ha luchado cada día por dar lo mejor a su hija, grita con lágrimas en los ojos, mientras el silencio se impone en la sala de reuniones. Los murmullos empiezan a resonar, y la comunidad, atrapada entre la incredulidad y la compasión, se enfrenta a un momento de revelación. La historia de Laura despierta en muchos un eco de empatía y reflexión. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la atmósfera se torna intensa y cargada de emoción, cada rostro en la multitud revela una lucha interna. Las historias de dolor y humanidad empiezan a resonar entre sí. La comunidad que antes miraba hacia otro lado, comienza a abrirse a la posibilidad de cambio, de entendimiento y apoyo. Sin embargo, a pesar de esta luz de esperanza, Laura enfrenta un nuevo dilema, una carta anónima que amenaza con revelar un oscuro secreto de su pasado. La incertidumbre la rodea, y una pregunta pesa en su mente: ¿podrá encontrar la fuerza para seguir luchando no solo por Sofía, sino también por la verdad que podría destruir todo lo que ha construido? El camino apenas comienza, y la historia está lejos de concluir. Laura no pudo dormir esa noche. La carta, con su letra temblorosa y fría, había revuelto en ella una tormenta de emociones. La idea de que todo lo que había construido podría desmoronarse como un castillo de naipes la aterraba. Su vida había sido un constante vaivén entre la lucha y la esperanza. Ahora, al mirar hacia el futuro, esa incertidumbre se cernía sobre ella como una sombra implacable. A la mañana siguiente, Laura se levantó con los ojos aún anclados en las oscuras imágenes de la noche anterior. En el pequeño departamento, sus muebles viejos y desgastados parecían cobrar una nueva vida bajo la luz del sol. Cada rincón le recordaba el sacrificio que había hecho para sacar adelante a su hija. Pero en el corazón, había un nudo. Era el amor lo suficientemente fuerte para superar un secreto tan desgarrador. Decidió que no podía dejar que ese misterio la consume. Fue a la cocina y preparó el desayuno, esperando que su hija llegara del colegio. Mientras vertía la leche en el cereal, recordó a Sofía, su mirada triste después de las burlas de sus compañeros. Deseaba poder quitarle el dolor, hacerle olvidar lo que había vivido. Con esto en mente, Laura tomó una profunda respiración y decidió que lo más importante era estar ahí, no solo para su hija, sino también para Sofía. Al salir, el murmullo del barrio la recibió con un aire familiar, un recordatorio de la vida y su cotidianidad. Al llegar a la escuela, observó a los niños jugando. Sofía estaba al margen, aislada en su silla de ruedas. Laura sintió un tirón en el corazón.
Se acercó y vio cómo la niña intentaba sonreír, pero sus ojos reflejaban tristeza. Sofía, empezó con voz suave, ¿quieres que juguemos juntas? Vamos a hacer un juego divertido, como en las películas. Sofía levantó la vista, un destello de sorpresa iluminó su rostro. Asintió lentamente mientras su voz quebrada apenas balbuceaba, ¿de verdad quieres? Laura sonrió y comenzó a narrar una historia donde las heroínas eran valientes aventureras. Sofía se sumó al relato, formando personajes vibrantes en su mundo de fantasía. Mientras hablaban, risas de otros niños comenzaron a rodearlas, y poco a poco, Sofía se unió al juego. Era un momento hermoso, lleno de luz y esperanzas compartidas, sin embargo, el eco de las burlas todavía resonaba en el fondo. Laura sabía que no era suficiente solo una tarde de magia. Era un camino para sanar y luchar. Con el corazón en la mano, decidió que debía hablar con las maestras de Sofía para encontrar una manera de abordar el tema del acoso escolar. Mientras cruzaba el umbral de la escuela, su mente divagaba sobre la carta que habían llegado a su vida. ¿Qué revelación se escondía en ella? ¿Cuál era el secreto que tanto temía? El día transcurrió entre tareas y risas con Sofía, pero al caer la noche, Laura sintió que la oscuridad comenzaba a engullirla. En su casa, encontró el sobre en la mesa. Ahora o nunca. Con manos temblorosas, lo abrió. Las palabras salieron como flechas en la noche, los secretos son como sombras, Laura. Siempre regresan. Su respiración se detuvo. El pasado la llamaba de nuevo y, en ese momento, supo que no podía ignorarlo. Usando el hilo de su valentía, Laura se prometió que no solo lucharía por Sofía, sino que también enfrentaría su verdad, cualquiera que fuera. Con el corazón latiendo con fuerza, levantó la mirada hacia el espejo y susurró, estoy lista para esto. El silencio fue abrumador, pero la determinación empezó a tomar forma. Laura se sentó frente al papel, dispuesta a revelar todo a la familia y la comunidad. El brillo de la verdad brillaría a través del miedo, y ahora, más que nunca, sabía que necesitaría de Sofía, de su hija y de su comunidad. ¿Cuál sería la reacción de todos? El eco de esa pregunta danzaba en su mente y la incertidumbre la inundaba. ¿Podría su verdad ayudar a cambiar el dolor en esperanza, o solo traer más ruina? Laura respiró hondo, la respuesta estaba al doblar la esquina. Laura no logró despegarse de la carta en toda la noche. Cada palabra se repetía en su mente, jugando como un eco en las paredes de su habitación. Su respiración estaba entrecortada por la ansiedad y el temor de lo que podría desatar. Pero algo dentro de ella sabía que la verdad era el único camino hacia la libertad. Esa mañana decidió que debía hablar con Sofía, y no solo sobre sus sufrimientos en la escuela. Era el momento de compartir la historia que siempre había mantenido oculta. Mientras la luz del sol se deslizaba por la ventana, iluminando la habitación, Laura sintió que su corazón latía con más fuerza. En el fondo, sabía que su hija podría no estar lista para escuchar todo, pero en su instinto maternal estaba la necesidad de ser honesta, de no repetir los secretos que tanto daño habían hecho en su vida. Se sentó al lado de Sofía en la mesa del comedor, juntas con el desayuno servido entre ellas. Sofía, cariño, comenzó Laura, con la voz apenas un susurro. Hay algo importante que necesito decirte. Sofía dejó de jugar con su cucharita, mirada fija en su madre. Años atrás, Laura había dejado que las palabras se le trabaran en la garganta, pero hoy no podía ceder al miedo. Sofía era más fuerte de lo que ella imaginaba, y el amor que compartían sin dudas les daría la fortaleza que necesitaban. ¿Es sobre la escuela?, preguntó Sofía, adivinando la preocupación en el rostro de su madre. Laura asintió, pero luego se armó de coraje. No solo se trata de la escuela, pensó. Con voz temblorosa, comenzó a relatarle sobre su propia infancia, sobre un secreto que había optado por mantener a salvo, pero que se había vuelto un peso que no podía cargar más. Cuando yo era pequeña, también pasé por momentos difíciles. Y quería protegerte de ciertas cosas, pero entiendo que eso no siempre significa hacer lo correcto, dijo, mirando a los ojos de su hija. Debo contarte sobre tu papá. Sofía frunció el ceño. Nunca había conocido a su padre. La historia que Laura le había contado era siempre de una familia en la que solo estaban ellas dos. La expresión de Sofía se tornó expectante, una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué sucedió con él?, preguntó. Laura respiró profundo, el aire que entraba en sus pulmones era cálido, pero el frío de la verdad la envolvía. Lo que sucedió parecía un eco lejano, algo que le pertenecía ya a un pasado muy distinto. Él no sabía cómo manejar su dolor. Se fue antes de que tú nacieras, dijo Laura,
sintiendo el nudo en su pecho crecer. Pero también hay algo más. En la carta que recibimos, hay detalles que él dejó. Detalles acerca de sus demonios, de su vida. Y creo que puede ser importante que lo sepas, las palabras flotaron en el aire entre ellas, una carga que se compartía. Sofía parpadeó, la confusión y la tristeza danzando en su mirada. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó con un tono entre herido y intrigado. No había una respuesta fácil, y Laura supo en ese instante que iban a tener que construir un sendero juntas, un camino lleno de preguntas y emociones sin respuesta. Quiero que sepas que a pesar de su historia, tú eres perfecta tal como eres. Eres fuerte, y siempre he querido que te sientas amada. Siempre dijo, tocando suavemente la mano de Sofía, sintiendo su calidez. El silencio se sintió pesado, pero a la vez vital. Era un instante que podría cambiarlo todo. Afuera, los sonidos de la vida seguían deslizándose, pero dentro de la casa, todo parecía detenido. Laura podía sentir cómo el aire cargado de emociones les empujaba hacia un nuevo comienzo. Mientras Sofía digería lo que acababa de escuchar, el timbre sonó en la puerta, interrumpiendo el momento. Laura se sintió invadida por la inquietud. ¿Quién sería? Con el corazón en la mano, se levantó a abrir la puerta, sintiendo que la incertidumbre la envolvía una vez más. Al abrir, no podía prever la revelación que le esperaría, el giro que estaba a punto de dar a sus vidas. Al abrir la puerta, un escalofrío atravesó la espina dorsal de Laura. Frente a ella, una mujer que nunca había visto antes, con cabello rizado y ojos cenicientos, la miraba intensamente. Laura se sintió invadida por un torbellino de emociones, el rostro de la desconocida parecía familiar, pero no podía ubicarla. «Laura», preguntó la mujer, su voz entrecortada y urgente. Laura asintió. Algo en el tono de la visitante la hizo sentir que esta conversación sería crucial. «Soy Patricia, una amiga de tu papá», dijo la mujer, titubeando como si le costara pronunciar la palabra papá. El corazón de Laura dio un vuelco. ¿No podía ser su padre? La confusión se adueñó de su mente. ¿Cómo era posible que alguien tan inalcanzable apareciera ahora, justo cuando comenzaba a abrir viejas heridas? Pero antes de que pudiese formular una pregunta, Patricia continuó. «Vine porque él está mal. Muy mal. Y dejó un mensaje para ti y tu hija. Es importante que lo escuches». Laura sintió que las palabras de Patricia se hundían en su pecho como piedras. Sofía, desde el comedor, se acercó sin entender la intensidad de la situación. La atmósfera se había vuelto tensa y cargada. «¿Qué quieres decir con que está mal?», preguntó Laura, tratando de mantener su voz firme a pesar del miedo que la consumía. «Él ha estado luchando. Y en su lucha, ha hecho cosas de las que se arrepiente profundamente. Pero creo que quiere que tú y Sofía lo perdonen. Quiere una última oportunidad para contarte su versión de la historia», contestó Patricia, sus ojos vidriosos como si estuviesen cargados de recuerdos frustrados. Laura sintió una mezcla de ira y tristeza en su pecho. Su padre había huido, había dejado su vida hecha un caos. ¿Cómo podía ahora presentarse como el que deseaba redimirse? La mente de Laura se debatía entre el deseo de cerrar esa puerta para siempre y la necesidad de entender. «Sofía, ven aquí», dijo Laura, intentando calmar su corazón agitado. Sofía se acercó y miró a la mujer con curiosidad. «¿Quién es ella, mamá?», preguntó, aprensiva. «Es una amiga de tu abuelo», respondió Laura, aún tratando de procesar la confusión que se desbordaba en su vida. «Nos ha traído noticias». Patricia se agachó a la altura de Sofía y, con una ternura repentina, le sonrió. «Tienes una historia que se entrelaza con la de tu abuelo. Es una historia que él quiere compartir contigo, una verdad que puede cambiarlo todo». Un silencio pesado ocupó la habitación mientras Laura corría las manos por su cabello, sopesando el dilema ante ella. Por un lado, la historia que había contado a Sofía, el escudo que había construido alrededor de ella; por otro, el desequilibrio que podría traer el hecho de abrir esa puerta nuevamente. «¿Y si no quiero saber?», preguntó Sofía, su voz temblando por la confusión que la rodeaba. Laura suspiró. El tiempo parecía detenerse. La decisión era más que suya. ¿Debería privar a su hija de una verdad que podría liberarlas a ambas, o sería mejor dejar las heridas de la historia sin abrir? Antes de que pudiera tomar su decisión, Patricia interrumpió sus pensamientos. «Tu padre está muy enfermo, y quizás no tenga mucho tiempo. Tiene deseos de hablar con ustedes, de despedirse». La revelación cayó como una bomba, dejando a Laura y Sofía en un silencio flotante. Un nuevo sentido de urgencia apretó el corazón de Laura.
el amor y la culpa chocaban en su interior. Podría ser diferente, murmuró para sí misma, en un momento de vulnerabilidad. Es posible que esto lo cicatrice todo. Con el temor palpable en el aire, Laura miró a Sofía, quien parecía más confusa que nunca. Ambas sabían que, whatever decisión tomaran, nada sería igual después de ese día. A medida que el eco de las palabras de Patricia resonaba, la vida que habían forjado juntas se tambaleaba al borde de un abismo. Laura se volvió hacia la mujer, recordando ese nudo de determinación formado en su pecho. Necesito hablar con él, dijo, con el aire fresco de la decisión trazando una línea en su vida. Y en ese instante, un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse. La pregunta latente quedó en el aire: ¿sería la verdad la salvación, o solo una nueva carga para sus corazones? Laura sintió el eco de su decisión vibrar a través de la habitación. Las palabras flotaban en el aire, llenas de potencial y miedo. Ella siempre había sido la fortaleza de Sofía, la que mantenía todo en orden. Sin embargo, lo que enfrentaban ahora era algo que iba mucho más allá de su control. Patricia observaba las emociones conflictivas en el rostro de Laura. La mujer sin dudas había visto esto antes, pero aquello no hacía que la presión fuera más fácil de soportar. Sé que es difícil, dijo Patricia suavemente, pero tu papá necesita de ustedes. Está arrepentido. Y aunque no puedo prometer nada, creo que entender su lado puede darles un cierre que ambas necesitan. Sofía, con su pequeño corazón sensible, tomó la mano de su madre. Era como si tratara de darle fuerzas. La mirada de la niña era pura vulnerabilidad y confianza. Mamá, ¿podemos hacerlo?, preguntó Sofía, su voz entrecortada, como si al hablar temiera que la respuesta fuera negativa. Laura respiró hondo. Había una chispa de esperanza en la voz de su hija. Ese pequeño rayo de luz que podía iluminar su caos interno la impulsó. Sí, vamos a verlo, respondió, aunque el miedo crecía dentro de ella como una tormenta. Patricia sintió una mezcla de alivio y tristeza en sus ojos. Su tarea había sido difícil, pero al menos había logrado que Laura diera el primer paso. Sin embargo, la incertidumbre aún acechaba. Un río de recuerdos fluyó en la mente de Laura mientras se preparaban para salir. Pensó en las risas que una vez había compartido con su padre, en las tardes en las que todo parecía perfecto. ¿Y si el hombre al que iba a encontrar ahora no era ese niño que había amado? ¿Y si se encontraba con un extraño? Su corazón se oprimió. El trayecto al hospital fue silencioso, marcado solo por el murmullo del motor del coche y el suave aire que entraba por las ventanas entreabiertas. Sofía miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Realmente no sabía la magnitud de lo que estaban a punto de vivir. Paula miraba de reojo a su hija, sintiendo el peso de lo que estaban a punto de descubrir. Finalmente llegaron. El hospital era un lugar extraño para ellas. Los pasillos estaban impregnados de un olor a desinfectante que jamás pudo asociar con algo positivo. Laura sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho mientras caminaban hacia la habitación, como si cada paso la acercara a un destino incierto. Tenemos que estar juntas, dijo Laura, apretando la mano de Sofía con un poco más de fuerza, buscando la fortaleza en su pequeña. Cuando entraron en la habitación, el primero en recibirlas fue el silencio. Un hombre delgado y frágil yacía en la cama, su piel pálida contrastaba con el color de las sábanas blancas. La mirada de Laura se cruzó con la de su padre, y en el instante en que sus ojos se encontraron, todo su mundo pareció desmoronarse. Laura, Sofía, susurró él, su voz ronca, pero llena de emoción. Era una voz que ella había extrañado, pero que había temido escuchar. Comprendiendo que ese encuentro era tanto un comienzo como un posible final, Laura sintió que el oxígeno se escurría lentamente de la habitación. ¿Qué diría su padre? ¿Qué se podía recuperar en ese breve tiempo? Las preguntas retumbaban dentro de su cabeza. Estoy aquí, respondió Laura, pero las palabras se fueron atascando en su garganta. Sofía se quedó al lado de su madre, observando a su abuelo con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Entonces, él sonrió débilmente, como si estuviera a punto de abrir una puerta que había estado cerrada por años. Y en ese instante, Laura sintió que todo podía cambiar. Podía ser su oportunidad de sanar, su oportunidad de redescubrir las raíces de su historia. Patricia permanecía a un lado, observando, y en ese momento, el peso del silencio se cortó como un hilo tenso. Laura, yo, empezó a decir él, cuando el sonido de un monitor comenzó a sonar, cortando abruptamente la conversación. El rostro de Laura se llenó de un nuevo temor, y la habitación se congeló. ¿Podría este encuentro
¿Terminar en desastre antes de que siquiera comenzara? Laura apretó la mano de Sofía. El futuro estaba abierto ante ellas, lleno de posibilidades y sombras. ¿Sería la verdad liberadora o devastadora? Las respuestas estaban a punto de revelarse. El pitido del monitor resonó en la habitación como un eco ominoso, robando la atención de todos. Laura sintió que el tiempo se detuvo, y sus pensamientos se precipitaron en la oscuridad. Su padre, allí, postrado en una cama de hospital, iba a abrir su corazón, y eso la llenaba de tanto anhelo como de terror. ¿Estás bien, papá?, preguntó, aunque sus manos temblaban. Él asintió, cerrando los ojos un instante, como si buscara las palabras en el silencio. Laura no pudo evitar recordar las noches de su infancia, cuando él la alzó en sus brazos para contarle cuentos de héroes y aventuras. Todo eso ahora parecía tan distante. Laura dijo él finalmente, su voz un susurro gravemente afectado. He estado pensando en todo lo que pasó entre nosotros. He sido un mal padre. Su padre dejó caer la mirada, como si el peso de sus propios recuerdos lo aplastara. Sofía, al escuchar esas palabras, aprieta más fuerte la mano de su madre, como si supiera que la situación era frágil, llena de emociones incontrolables. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó Laura, la frustración en su voz. Era un estallido impulsivo, una corriente de sentimientos que debía salir. ¿Por qué elegiste estar lejos? Él levantó la vista, su mirada ahora llena de tristeza. Nunca quise lastimarlos. Solo se detuvo. Me perdí en mis propios demonios. El aire se volvió denso. Laura quería que su padre explicara, que hablara de todo lo que había ocultado, pero el silencio entre ellos parecía decir más que cualquier palabra. Más allá de la reconexión, había un abismo profundo entre su pasado y el presente. ¿Qué pasó con nosotros? Sofía rompió el hielo con su voz inocente, haciendo que todos se vuelven a mirar. Su curiosidad era natural, pero la pregunta llevaba un peso que Laura no podía soportar. El saludo entre generaciones, la esperanza de la niña, representaba una promesa de sanación. Sin embargo, la verdad no siempre resulta reconfortante. Cuando te fuiste, Laura comenzó a decir, pero se interrumpió al ver unas lágrimas en los ojos de su padre. Una parte de ella deseaba darle la espalda y marcharse, proteger a Sofía de un dolor que ya había vivido. Pero había otra parte que quería entender, descubrir si había algo que aún se podía salvar. Traté de ser mejor, él continuó. Pero mis decisiones siempre me llevaban a más sombras. Nunca dejé de amarte. El eco de sus palabras hizo temblar a Laura. Esa frase la envolvió en una mezcla de amor y dolor. Si tan solo hubiera existido una manera de reconstruir lo que se había perdido. La honestidad en su voz parecía real, aunque sus acciones hablaran de abandono. Laura volvió a mirar a Sofía, quien estaba atrapada entre la confusión y la esperanza. ¿Cómo explicarle lo tan complejo que era el amor y el perdón? En la mirada de su hija, vio que aún había tiempo para crear nuevos recuerdos. Pero, ¿serían esos recuerdos siempre recordados con ternura o terminarían en una herida abierta? Patricia, que seguía en la puerta, sintió como su propio corazón se aceleraba. Era evidente que las palabras de ese encuentro no solo curarían viejas heridas, sino que también abrirían nuevos caminos que llevarían a Laura a confrontar lo que realmente necesitaba, entender a su padre y, quizás, perdonarlo. Laura, dijo de nuevo su padre, rompiendo el silencio nuevamente. ¿Podemos comenzar de nuevo? Laura sintió que la respiración se le cortaba. Era una petición cargada de promesas y temores. ¿Era posible comenzar? ¿Podría arriesgarse a abrir su corazón de nuevo? Las preguntas la invadieron, desbordando su mente. Ella sabía que, en ese momento, tenía el poder de decidir si se dejaría llevar por el miedo o abrazaría esa oportunidad. Cuando el sonido de un monitor comenzó a sonar otra vez, esta vez como una alerta, los corazones parecieron tambalear. Mamá, susurró Sofía, rompiendo la tensión. Laura miró a su hija y a su padre a la vez. Los latidos de su corazón resonaban en su pecho. Había tanto en juego, y la decisión estaba cada vez más cerca. ¿Debería aferrarse al pasado o lanzarse a lo desconocido? Todo estaba a punto de cambiar, de nuevo. Laura sintió como el aire se encogía a su alrededor, como un abrazo que parecía sofocarla. La urgencia del pitido del monitor resonaba en su cabeza y, con cada segundo que pasaba, la presión en su pecho crecía. Miró a su padre, los ojos llenos de agua, y luego se dirigió a Sofía, cuyo rostro reflejaba confusión. ¿Qué quieres decir con comenzar de nuevo?, preguntó Laura, confrontando al hombre que había sido tan ausente. Las palabras salieron con una mezcla de rabia y vulnerabilidad.
Buscaba respuestas, no solo palabras vacías. Quiero que sepas que estoy aquí. Que quiero estar presente para ustedes, aunque el tiempo haya pasado, contestó él, su voz temblando al igual que sus manos. Ella podía ver la mezcla de desesperación y arrepentimiento en su rostro, la imagen de la infancia de Laura llenó su mente, esos días soleados donde la risa de su padre era el sonido más hermoso. Pero esos recuerdos se mezclaban con otros más oscuros, las noches de silencio, los cumpleaños sin su presencia. La lucha interna entre el deseo de sanar y el miedo a ser herida de nuevo creaba un torbellino de emociones en ella. Pero no es tan fácil, susurró, mientras se pasaba la mano por el cabello, tratando de despejar la confusión que amenazaba con abrumarla. Los daños son profundos. Sofía, incapaz de comprender la gravedad de la conversación, frunció el ceño y preguntó, ¿por qué no pueden ser felices, como en las películas? Esa sencilla pregunta fue como un puñetazo en el estómago. Laura se agachó, miró a su hija y vio la vida a través de sus ojos. Por un momento, se olvidó de todo el dolor. Todo lo que Sofía quería era un hogar lleno de risas, donde su abuelo estuviera presente, sonriendo en lugar de estar en una cama de hospital. Lo intentaremos, sí, dijo Laura al fin, llenándose de una mezcla de determinación y miedo. Lo intentaremos. Entonces, el monitor sonó de nuevo con insistencia, un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la vida. De repente, un grupo de médicos irrumpió en la habitación. Laura se apartó instintivamente, sintiendo cómo sus esperanzas se volvían a desvanecer con cada prisa de los médicos. La atmósfera cambió al instante, el aire se tornó evidente y pesado, la urgencia se palpaba. El padre de Laura, siguiendo la atención de los profesionales, se agachó y perdió un poco de color en su rostro. Mientras los médicos comenzaban a examinarlo, Laura sintió que el tiempo se aceleraba. La conversación que había comenzado, los intentos de sanar heridas, estaban ahora suspendidos en la incertidumbre. Veía a su padre mientras los médicos trabajaban para estabilizarlo, y comprendió que todas las promesas de futuro podían ser arrastradas de un soplido. ¿Puedo quedarme?, preguntó su padre, dirigiendo los ojos a Laura, llenos de necesidad. Sí, estoy aquí, papá le aseguró, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de ella. La asfixiante realidad de su situación los envolvía como una niebla. Pero en medio de ese caos, algo en su interior se encendía. Era una tenue llama de esperanza que no podía ser ignorada, una línea entre el desconsuelo y el deseo de seguir adelante, de enfrentar lo que venga juntos. En ese instante, comprendió que la sanación se construiría día a día y que, aunque el camino sería complicado, el deseo de restablecer el vínculo, de tener esa segunda oportunidad, valía la pena. Las manos de Sofía se entrelazaron con las de Laura, llenándola de calor. Miró a su hija y luego a su padre, entrelazando sus destinos. Pero justo cuando el equipo médico logró estabilizar a su padre y la tensión comenzó a desvanecerse, un sonido resonó en la habitación, el pitido del monitor se convirtió en un alarmante tono continuo. ¿Qué está pasando?, gritó Laura, viendo cómo los médicos se movían rápidamente. La escena se tornó caótica, y en medio de ella, el corazón de Laura latía con fuerza. Aquel giro inesperado podría cambiarlo todo de nuevo. Mientras el pánico se apoderaba de la habitación, Laura solo podía preguntarse si esta vez tendrían la fuerza y el coraje para enfrentar el verdadero desafío que se avecinaba. El pitido del monitor, agudo y persistente, resonó en el aire, impregnándolo de una angustia palpable. Laura sintió como sus piernas flaqueaban, un impulso instintivo por ofrecer apoyo en medio de la tormenta. Las voces de los médicos se volvieron murmullos lejanos, como ecos perdidos en un túnel. Venga, necesitamos espacio. Una enfermera movía a Laura con determinación, pero ella se plantó, incapaz de apartar la mirada. No podía dejar que la incertidumbre la separara de su padre, no otra vez. Yo estoy aquí, gritó, su voz resonando con un aire de desesperación que no podía contener, como si sus palabras fueran un salvavidas para él. El médico principal, con su estetoscopio colgando, se volvió a ella. Sus ojos eran serios, casi graves. Estamos haciendo todo lo posible. Necesitamos su cooperación. Laura asintió mecánicamente, tratando de no pensar en lo que perder significaría. Sofía, a su lado, miraba la escena en silencio, sus ojos grandes reflejaban el tumulto de emociones que atravesaba la habitación. Era una niña asustada, ajena a esos mundos de adultos llenos de dolor y promesas rotas. ¿Puedo ayudar?, preguntó Sofía, su voz temblorosa, pero la fuerza de su deseo brillaba. Laura se agachó, acarició suavemente el cabello de su hija.
Lo único que necesitamos ahora es tener fe, mi amor. Pero en su corazón, la fe se sentía delgada, como un hilo en peligro de romperse. El ambiente se volvió tenso mientras los pocos minutos se estiraban en largas eternidades. Cada segundo que pasaba parecía revelarle a Laura el peso de lo que realmente estaba en juego. ¿Podrían sanar las heridas del pasado? ¿O el tiempo las había sellado para siempre? Finalmente, los médicos lograron estabilizar a su padre, y el alarmante pitido dio paso a un tono menos urgente. Laura inhaló con fuerza, un suspiro de alivio que apenas pudo contener. Sin embargo, no estaba lista para celebrar. La incertidumbre aún envolvía a su familia. Voy a hablar con él, dijo Laura, con decisión, zanjando la conversación que habían comenzado antes de la tormenta. Se acercó al lecho de su padre. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el caos a su alrededor se desvaneció. Lo siento, susurró él, los ojos llenos de lágrimas. No quise que esto sucediera. Yo tampoco, papá. Pero no puedo perderte otra vez. Las palabras salieron en un susurro, cargadas de un dolor que había estado contenido durante años. Creyó ver un rayo de esperanza en su mirada, un brillo que instintivamente la reconectaba a ese hombre que había perdido. Las manos de él buscaron las de Laura, un gesto que abrigó la promesa de que podrían encontrar el camino de vuelta. Te prometo que vamos a intentarlo, como dijiste. El teclado de la máquina marcando la respiración de su padre sirvió de telón de fondo para el nuevo pacto silencioso que formaban en ese instante, en medio de la estabilidad. Un sonido apagado pero fuerte emergió en la habitación. Laura se volvió, notando que Sofía había comenzado a jugar con un muñeco de piel suave que había llevado consigo, un gesto infantil en medio de un mar de adultos. La inocencia de su hija la tocó profundamente. Fue un recordatorio de que estaban en una batalla no solo por su padre, sino también por el futuro que Sofía merecía. Sin embargo, justo cuando pensaban que el tormento había pasado, la enfermera irrumpió nuevamente, ahora con una expresión preocupada. Laura, necesitamos que la familia esté aquí. Algo más ha sucedido. El horror volvió a asomarse en su pecho. Mientras se giraba para seguir a la enfermera, un escalofrío la recorrió. Su sanación estaba llena de desafíos, pero se prometió no rendirse. Porque en ese instante, cada golpe que habían recibido juntos los había llevado hasta aquí, al borde de una nueva oportunidad. Pero lo que descubriría a continuación podría cambiarlo todo de nuevo. Laura siguió a la enfermera con el corazón latiendo con fuerza. Era casi como si el aire se hubiera vuelto más denso en la sala. Un cúmulo de preguntas y temores se agolpaba en su mente. ¿Qué podía haber pasado ahora? Era posible que la lucha de su padre por la vida se tornara aún más complicada. Al atravesar la puerta del área de cuidados intensivos, sintió una intensa presión en el pecho, como si las cuatro paredes se cerraran a su alrededor. No estaba lista para enfrentar más desafíos. Sin embargo, una parte de ella sabía que no podía dar la espalda a lo que se avecinaba. Sofía estaba justo detrás, su pequeño rostro lleno de confusión. La enfermera se detuvo y miró a Laura, conteniéndose. Es sobre el estado del abuelo. El tono de su voz era significativo, cargado con una preocupación que parecía ir más allá de lo habitual. Laura sintió que el aliento se le cortaba mientras su mente buscaba respuestas. ¿Qué sucede?, preguntó con voz temblorosa. La enfermera vaciló, luego continuó. Un nuevo análisis reveló que hay pocas horas críticas por delante. Necesitamos que toda la familia esté presente. Él desea ver a todos, a los que ama, para despedirse. Un nudo se formó en el estómago de Laura. Las palabras despedirse revoloteaban como aves inquietas en sus pensamientos. No, no puede ser. No he tenido suficiente tiempo con él. Un llanto mudo brotó en su interior, pero estaba decidida a que no se exteriorizara frente a Sofía. Vamos, mami. Sofía tomó su mano, su pequeña mano cálida entrelazándose fuertemente con la de su madre. En su inocencia, parecía estar sintiendo un hilo de conexión que Laura no había notado antes, una conexión que hacía eco en el fondo de su propia angustia. Mientras se dirigían a la sala donde su padre yacía, Laura reflexionó sobre sus años perdidos, sobre las palabras que nunca se dijeron y las promesas que parecían romperse en el aire enrarecido. ¿Cómo había llegado a este punto? El amor interrumpido por rencores y malentendidos. Era posible que todo terminara sin reconciliación. Al entrar, vio a su padre rodeado por algunos familiares. Sus rostros estaban marcados por la tristeza, pero también había una pizca de amor en el aire, un reflejo de momentos compartidos.
Esperaron en silencio un momento, porque, aunque el tiempo era escaso, este espacio era sagrado. Laura no podía apartar su mirada del rostro cansado de su padre. En su mente, las memorias comenzaron a desenfrenarse, las risas, las pequeñas peleas, las historias en la mesa. Una vida entera pasaba por delante de ella, y de pronto, un deseo ardiente la invadió. «Papá, estoy aquí». Su voz se aferró al aire en la sala. Él la miró y una sonrisa temblorosa apareció en sus labios, como si, a pesar del dolor, esa conexión nunca se hubiera roto. Lo que no sabía Laura era que, en un rincón oscuro de la sala, alguien más observaba la situación con gran interés. Una enfermera, que había estado cuidando a un paciente en la cama contigua, se sobresaltó de repente. Algo en el intercambio entre Laura y su padre la conmovió profundamente. A medida que escuchaba sus palabras, un viejo secreto que había guardado celosamente comenzó a aflorar a su mente. «Yo también puedo ayudar», murmuró casi en un susurro, sin que nadie la escuchara. Laura, sin saberlo, estaba a punto de recibir información que podría cambiar el rumbo de su vida y su familia para siempre. El nuevo descubrimiento que aguardaba en el silencio podría ser la clave para sanar las viejas heridas. ¿Qué misterios estaban por revelarse cuando el momento llegara? La incertidumbre y la esperanza se entrelazaban, como siempre lo habían hecho. Laura sintió como el aire en la habitación se hacía denso y opresivo. La mirada de su padre, ahora más debilitada que nunca, parecía abrazar su corazón herido. Ella, la enfermera, observaba desde un rincón, notando la conexión frágil entre padre e hija. La sala estaba cargada de emociones y silencios que gritaron durante años. Laura, su padre rompió el silencio una vez más, su voz era apenas un susurro. «Te he echado tanto de menos yo también», papá, respondió ella, el peso del tiempo perdido presionando en su pecho. Entonces, se armó de valor y agregó: «Estamos aquí, Sofía y yo. Quiero entender, quiero que sepas que a pesar de todo, estoy dispuesta a intentarlo». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de su padre, pero mantuvo una sonrisa desgastada. En ese rostro, Laura pudo ver todos los ecos del padre que recordaba. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez podría haber espacio para el perdón. «Estuve corriendo de mis demonios y no supe cómo encontrarles la salida. Pero el amor nunca se fue», dijo él, la voz entrecortada. Las palabras se sentían como artículos de un pasado que nunca comenzó a cambiar. Sofía, que había estado observando en silencio, inclinó su cabeza y se acercó a la cama. «¿Te gustaría que te contara una historia?», preguntó. Laura contuvo la respiración. Así como hacen las abuelas, el corazón de Laura latió con fuerza. Cada palabra que saliera de los labios de su hija sería un intento de fortalecer ese hilo de conexión que llevaban encarnando con dolor hasta hoy. «Me encantaría», respondió su padre, una chispa de alegría encendiendo su mirada. Laura observó a su hija, el brillo en sus ojos. Sofía respiró hondo y comenzó a contar una historia sobre una valiente princesa que luchaba contra dragones y buscaba el camino hacia su hogar. Las risas comenzaban a colmar la sala, un sonido que se sentía como un bálsamo, un nuevo comienzo en medio de tanto sufrimiento. Mientras Sofía narraba su relato, Laura se dio cuenta de que las palabras de la niña tenían el poder de deshacer rápidamente las sombras, al menos por un instante. En ese momento de pureza, donde la risa y las historias de fantasía llenaban los espacios vacíos, Laura sentía que cada fragmento de su historia empezaba a tomar forma. Fue en ese instante que ella, la enfermera, sintió que debía interrumpir. El corazón de Laura se detuvo mientras ella se acercaba. «Disculpen, pero hay algo que necesito decirles», dijo ella, su rostro era serio. Laura levantó una ceja, y la mirada intensa de la enfermera atrajo su atención mientras Sofía paraba su historia, intrigada. Estaba escuchando, y quería que supieran que su padre también ha estado buscando la forma de reparar las cosas. Ha hecho un enorme esfuerzo para entenderse después de años de también perderse a sí mismo, explicó. Laura sintió que una puertecita crujía en su corazón. ¿Era posible que la historia familiar no estuviera totalmente cerrada? Si puede ser posible, tal vez aún haya esperanza entre ustedes. Hay recursos para terapia familiar y la oportunidad de reconectar, siempre que estén dispuestos a dar ese paso, dijo ella. Su voz era suave pero segura. Laura miró a su padre, sus ojos se encontraban entrelazados, buscando respuestas. Había tanta historia por reconstruir, tanto trabajo que ambas generaciones tendrían que realizar juntas. Y así, en medio de la gran pesadez, entre lágrimas y risas, surgió la posibilidad de redención. «Sí, haré lo que sea para recuperarte», dijo Laura, su voz firme.
No me rendiré sin intentarlo. El padre de Laura asintió lentamente, mientras Sofía se acurrucaba más cerca, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba a surgir. Ya no había espacio para el silencio que había ahogado su amor por tantos años. Con cada historia que Sofía contaba, sentía como el aire en la habitación comenzaba a cambiar. Las sombras que habían atormentado a su padre y a ella misma tenían el poder de aclararse. Y aunque el tiempo era limitante, decidieron no dejar que eso limitara sus esperanzas. Mientras las horas transcurrían y los relatos se enredaban, Laura y su padre se prometieron reconstruir su historia, su amor. Iban a sanar, no solo por ellos, sino también por Sofía. La vida, al fin, parecía florecer como un campo después de la lluvia. Y así, con el abrazo entre ellos naciendo de nuevo, Laura supo que el verdadero valor de lo vivido mostraba caminos de luz. La familia, aunque marcada, comenzaba a emerger de las sombras hacia el abrazo tierno de una nueva vida. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que otros también disfruten de esta transformación. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y sentimientos sobre este final impactante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este viaje de amor y sanación. No esperes ni un segundo más.